Hola, este es el episodio 2 del podcast Fuera del Algoritmo, que es un podcast sobre literatura, series y cine. Yo soy Celeste Murillo. Yo soy Aren Díaz. Y bueno, si están escuchando este podcast es porque ya alguien se los compartió, ya les llegó el link, pero si quieren escuchar los demás episodios, lo pueden encontrar en el semanario cultural que publica La Izquierda Diario todos los domingos en www.laizquierdadiario.com. Bueno, vamos a ocuparnos de la segunda novela de Eduardo Rabasa, un escritor mexicano que además es editor, es el fundador de la editorial independiente Sexto Piso de México y también es traductor. De hecho, tradujo varios textos de George Orwell y algo de esa influencia se va a notar en el libro que vamos a agarrar hoy. La novela anterior se llama La Suma de los Ceros, es de 2017 y es el mismo año en que fue elegido para la lista de los 39 escritores más prometedores destacados en el High Festival, que es un festival de arte y literatura que se hizo en Bogotá. Cinta Negra, que ese es el nombre de esta segunda novela, nos presenta las desventuras de Fernando Retencio, que es el protagonista, que trabaja como solucionador. ¿Sería como una especie de Los Simuladores, esa es la serie de Damián Gifrón? No, más bien es un vendedor de humo. O sea, solucionar no te solucionan nada. No, te convence de que te solucionó algo. Uh-huh. La empresa en la que trabaja se llama Soluciones SRL, está dirigida por un tal señor Sonrisas. Ok, si se llama Soluciones SRL, no soluciona. Ya no parece muy serio. Y el trabajo de los solucionadores es proveer relatos que, según dicen ellos, ayuda a los clientes a encontrar sus narrativas. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? En general son clientes de clase alta que les va bien en lo suyo, pero que o empiezan a perder éxito o empiezan a tener algún tipo de problemita moral con algo de lo que hacen, entonces necesita que alguien les ajuste, digamos, el relato de ellos mismos. Eso es lo que hacen los solucionadores. Por ejemplo, Retención, uno de los primeros clientes que tiene, convence a un banquero que no es un parásito social como él sospecha, no sabe por qué, sino de que es una especie de héroe nacional incomprendido, más bien. Salvando al país. Acá está un poco esta influencia de Orwell, porque no sé si se acuerdan del Ministerio de la Verdad, de la novela 1984, donde los relatos se ajustaban y de hecho podían cambiar, ¿no? De estamos en guerra con tal, ahora estamos en guerra con todo el contrario, claro. Y decir una cosa y la otra. Pero todos, aunque era evidente, digamos, que eran contradictorios esos relatos, se convencían, digamos, de ellos, se seguían adelante, aunque obviamente eso dejaba latentes tensiones, claro. Que también van a estar acá en la novela. Ahora, él, como son muy importantes las palabras, digamos, en la novela, él no es un empleado de Soluciones, es un asociado, ¿no? Es una palabrita igual también que se trata de meter un poco en las empresas. Colaborador, asociado. Claro, para no decir empleado, digamos, o explotado, que sería la verdad. Y ahora él es el asociado, porque los demás que aparecen, los que serían sus compañeros de trabajo, son los Pérez, en el sentido que también se ve que en México también están como un Pérez como acá, son intercambiables, digamos. Entonces él le dice los Pérez despectivamente a todos los demás y él es el asociado. Y el objetivo, digamos, que tiene durante la novela es ascender para obtener la cinta negra, que es una especie de privilegio, con privilegios que la verdad que en la novela no se sabe cuáles son, pero que lo hacen estar, digamos, entre los más top en esa sociedad que construye la novela, y él la novela es la historia, digamos, de cómo él se entrena para obtener esa cinta negra. La novela es como un compendio de las posibles cosmovisiones de esa sociedad, lo que nosotros diríamos como la ideología dominante de esa sociedad, que no es como la nuestra, pero se parece bastante, ¿no? Algo común en la ciencia ficción, que construye otros mundos, otras sociedades, para en realidad poner más foco en la propia, digamos. Sí, de hecho es como una tradición, digamos, en el género de ciencia ficción, como una marca, digamos, qué sé yo, los autores los más famosos, bueno, Orwell, que mencionabas antes, o Ursula K. Le Guin, o Aldous Huxley, que después lo vamos a comentar un poquito, hacen justamente esto, que es jugar, ¿no?, con estas sociedades que no son como las nuestras, pero que se parecen bastantes. De hecho, la novela anterior de Rabasa, que se llama La Suma de los Ceros, también es interesante, juega con una idea, o sea, la trama es completamente diferente, pero juega con una idea parecida a esta, de estar en un lugar que no sabemos cuál es, pero que lo podemos reconocer, aunque es diferente al lugar donde nosotros vivimos, y tiene un protagonismo que se llama Max Michaels, que se enfrenta al poder y que empieza a desafiar al régimen con un movimiento político que él bautizó como quietismo en movimiento, que tampoco les adelanto mucho porque es como gran parte, digamos, de las cosas que pasan en esta novela. Pero tiene dos cosas que son como para destacar. La primera es que en lugar de pensar así un futuro súper tecnológico y alejado de la realidad en la que vivimos, la novela está ubicada más o menos en un presente indeterminado, pero bastante cercano a nuestro tiempo, reconocemos casi todo,
Y lo segundo que está bueno es que el centro de los conflictos son las relaciones entre las personas, ya sea interpersonales o colectivas, y no tanto la relación entre un individuo, por ejemplo, y la tecnología o los problemas sociales en general, sino este tema de las relaciones entre las personas. Sí, bueno, ese es el caso también de Cinta Negra. De hecho, toda la idea trata alrededor de este problema de las ideologías dominantes, de las cuales el protagonista es una especie de amplificador, y las contraposiciones, digamos, a esa ideología que van a aparecer. ¿Cómo aparece la ideología dominante en la novela? Bueno, por ejemplo, cuando están en el trabajo, sentados en sus escritorios, por los altavoces de la empresa se escuchan una serie de ruiditos, pues son esos ruiditos efectivamente, como si fueran mensajes del señor Sonrisas, digamos, a sus empleados. Retencio lo que hace es anotarlos en una libretita y después para repetírselos como parte de su entrenamiento para alcanzar la cinta negra. Ahora, él anota lo que esos ruiditos quieren decir. En la novela son efectivamente ruiditos. Claro, él les da un significado. Claro, él es el que traduce, digamos, lo que son ruiditos de la ideología dominante en esa ideología que él la tiene evidentemente interiorizada, por eso las puede traducir. También aparece como forma de este entrenamiento muchos cassettes, digamos, que él cuando anda en auto y demás en la casa se pone a escuchar, que son esas cintas medio motivacionales que dan frases rimbombantes que parece que quieren decir algo pero que no lo dicen, ¿no? Por ejemplo, les digo una que cita, dice: un líder eficaz entiende que las metas son una consecuencia lógica de trazar los pasos correctos para alcanzarlas. O sea, nada. La nada misma. No está diciendo nada, pero suena dicho de una eso. Forma. Claro, no sé si les suena esos discursos motivacionales que no dicen mucho, pero que usan palabras rimbombantes. Cambiemos. Eso más analogías de climáticas, ¿no? Ni hablar. Eso cuando va mal. O sea que lo que pasa es que lo mismo que Retencio hace para sus clientes, que es darle un relato ajustado, también lo hace para sí mismo. Él también se construye, digamos, un relato. Decía que había dos contrapartes igual a esta ideología dominante. Una es la que está encarnada por un personaje, Dromundo, que es una especie de arreglatodo de la empresa, portero, y que ayuda también a Retencio con algunas de sus soluciones, siempre en el peor lugar, o sea, siempre le tocan las cosas peores. Y al que Retencio encuentra varias veces en una especie de sótano, digamos, donde vive, haciendo como que está en una asamblea de trabajadores. Pero él es el que cumple todas las funciones. Entonces se sube a una especie de estrado y habla como si fuera el orador o el presidente del sindicato. Después se baja y es el obrero de base que lo escucha y le hace preguntas o se queja por algo. Después se pone al costado y escribe una libretita y es el secretario de actas del sindicato. Como que está actuando, digamos, eso. Salvo por lo de trabajar haciendo muchos roles, es como un sueño, digamos, para un dirigente sindical. Claro, uno solo que haga todo, claro. Ahora, lo que mientras tanto dice, digamos, Dromundo, son cosas que serían peligrosas para esa ideología dominante. De hecho, apela a críticas, digamos, que podemos reconocer, como las críticas a la teoría del derrame, por ejemplo. Que él reconoce que obviamente son mentiras de la clase dominante para mantenernos explotados. Lo que pasa es que como es todo medio una pantomima, como está hecho, porque está él medio loco haciendo todo eso, un poco la idea que te deja es que esa contraparte, como mínimo ya no tiene eficacia, o como mínimo quedó como cosa del pasado sin fuerza. Después va a haber otra contraparte que ya no va a ser un relato, sino que va a ser en forma de rebelión, de un taller artístico de pobres, digamos, que es otra de las instituciones que funciona en ese edificio. Pero bueno, eso se lo vamos a dejar a los lectores para no spoilear, porque tiene una parte importante en la trama de cómo se desarrolla la novela. Volviendo a la ideología, digamos, dominante que reproduce Retencio, tiene dos principios. Uno es la meritocracia, ¿no? O sea, los Pérez no pueden alcanzar la cinta negra porque son flojos, porque son mediocres, porque no se esfuerzan. En cambio, él, que hace todo ese trabajo, es el que en algún momento va a llegar a la cinta negra. Está convencidísimo de eso. Claro. Y el otro es claramente la competencia. O sea, tan desembosadas en esa sociedad la de competencia que, por ejemplo, para despedir a alguien tienen una especie de ritual a donde los rodean con chicas tipo porristas que cantan y hasta último minuto no te dicen quién es el que está despedido, manteniendo como los concursos así, a quién va a irse de la casa o ese tipo de cosas, y después todos los demás festejan en contra de ese despedido, digamos, porque ellos zafaron, aunque saben que en algún momento les va a tocar. Les puede llegar a tocar. De hecho, todas las relaciones de esa sociedad aparentemente están mediadas por la competencia. La relación con la mujer, por ejemplo, que tiene Retencio, que es complicada también, o sea, va a funcionar en base a la competencia. Ahora, ¿cómo se miden los avances o los retrocesos en la obtención de esa cinta negra? Y bueno, y ahí es donde hay algo interesante. La forma en la que está establecida es que hay una especie de vitrina grande, panel, digamos, de luces, con el ranking de los asociados o empleados
de Soluciones SRL ahí en el hall central de la empresa, la que Retencio va a ver cada 2 minutos. Con cada cosa que hace va a ver cómo quedó ubicado. Pero nunca se sabe bien cuáles son los criterios que tiene ese ranking. Él, de hecho, hace cosas que está mal y que se supone que lo van a dejar al borde del despido y va y capaz que avanzó en el ranking. O al revés, hace una que dice, bueno, con esta rompí, me pasé por encima de todos los Pérez y resulta que va y no, y que bajó puestos. Entonces, un poco la novela es todo el tiempo esa especie de relación de amor-odio que tiene él con esa pantalla, a la que también está todo el tiempo tratando de desentrañar. Siempre al principio un poco queda asombrado, digamos, y se da cuenta de que ahí hay algo medio raro, pero al final también autojustifica, encuentra los motivos, él mismo encuentra los motivos de algo que, avanzando en la novela, ya es evidente que no tiene, digamos, criterios. O sea que el relato dominante que hay parece tener sus reglas, sus formas de entrenamiento, los pasos a seguir para ascender a la cinta negra, pero en realidad es pura arbitrariedad, o sea, no hay un relato coherente. Claro. Y medio que no puede haberlo, y eso por ahí es interesante, porque por un lado se reivindica el mérito propio, ¿no? Entonces, el que llega es porque hizo mérito. Pero por otro lado hay destinados y no destinados al éxito. Él está destinado al éxito, mientras que los Pérez claramente no. Es una contradicción. Claro, porque si hay destino no hay mérito, digamos. Y claro. Si hay mérito no hay destino entonces predeterminado. O sea, eso efectivamente no cierra. Y quizá por eso, por esa contradicción de fondo, es por lo que las razones que da Retencio a sí mismo y a los otros, como explicación de esa sociedad, pueden ser tan sobreinterpretadas, tan reiteradas y tan presentes todo el tiempo y sin embargo tan huecas y volátiles. Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, esta idea que vos decías de la meritocracia que está presente en la novela es interesante, por lo menos en una lectura local que se puede hacer desde Argentina, que es donde hacemos este podcast, digamos. Sí. La meritocracia se hizo parte del discurso político. De hecho, bueno, la coalición que gobierna Argentina actualmente, la coalición Cambiemos, se hizo en gran parte, o sea, su campaña estuvo construida, una parte, alrededor de esta idea de la meritocracia. Claro, la idea de emprendedores. La idea de emprendedores, exactamente, que lo que hace en realidad es profundizar un sentido común que se quiere reforzar todo el tiempo, que es individualista, de que cada uno tiene lo que se merece, de que si te esforzás para lo que vos querés lograr, te va a salir bien, que acá el que no trabaja es porque no quiere, o sea, todo es tu responsabilidad, que es una forma elegante de decir... por ejemplo, en un momento donde hay un montón de desocupación, bueno, si no tenés trabajo, es tu problema. Y también es una forma, que no es muy elegante, de responder a otra idea, que es que en realidad la única forma de que a la mayoría de las personas, digamos, le vaya bien, tenga una vida más o menos llevadera, es una solución colectiva, digamos. Justamente lo que no existe es esta idea, por lo que decías vos, esta contradicción galopante que está todo el tiempo entre el mérito y, o sea, ellos ven el destino, pero también se podría pensar en todo lo que te rodea. Las condiciones sociales, digamos. Exacto. Bueno, si pusiéramos la cinta negra en algún buscador, el algoritmo seguramente nos tiraría cosas como, bueno, México. Obvio. Galletitas rellenas, porque está el señor Sonrisas. Para sonrisas. Judo o alguna otra serie arte marcial por esto de la cinta negra, pero nosotros elegimos linkear con otra cosa. Así es, nosotros elegimos linkear con Hugh Lake, justamente antes lo mencionábamos, y un libro clásico que escribió que se llama Un Mundo Feliz, que es una novela de 1932, que es algo, yo la primera vez que la leí en el colegio secundario, me parecía, obviamente era una novela vieja, digamos, pero me parecía que era escrita en los 60, digamos. O sea, nunca me hubiera imaginado que alguien en 1932 se imaginaba un mundo como el que se imaginó. Él juega con una idea justamente opuesta a la de Rabassa. Por supuesto, cualquier producción cultural, ya sea un libro, una película o una serie, siempre está como hablando con su época, o sea, siempre está dialogando con los problemas sociales o las preocupaciones, las reflexiones que existen en ese momento. En Un Mundo Feliz, al revés que en Cinta Negra, hay un destino que es casi inamovible. Medio que ya está todo escrito y está todo diseñado según un sistema. Y, por ejemplo, no sé, cada persona nace para un trabajo. O sea, vos nacés, no sé, capaz para arreglar heladeras, yo nazco para instalar aires acondicionados, y es así, no se puede cambiar. Es el determinismo social al palo. Al palo, claro, al mango. Y estamos además psicológicamente condicionados. Y el mundo se organiza alrededor de estas castas, o sea, con las que ya nacemos. Además, además de las reflexiones que se pueden hacer, por ejemplo, una sobre la línea de montaje, y de alguna forma sobre
la adaptación de la vida a las necesidades del capitalismo, que también habla mucho de esta época en la que Hughes, lo que escribe la novela. Por ejemplo, en la novela Dios es Ford, directamente. Claro, es la época de desarrollo del Fordismo como forma de producción. Exacto. Y, por ejemplo, la cruz como símbolo, o sea, en lugar de ser una cruz, el símbolo religioso es la T de los famosos autos, o sea, de la el Ford T, claro. O sea, es como, o sea, cero metáfora, va ahí como directo y muestra ese problema. Y lo más interesante que se pregunta es si es posible ser feliz, o mejor dicho, si la felicidad, en lo que se presenta en esa, como se presenta posible en este sistema, si es posible sin reducir o sin controlar la libertad de las personas. En esta sociedad está todo hipercontrolado, desde la reproducción que se realiza escindida totalmente de la sexualidad, hasta el estado de ánimo de las personas. Está, por ejemplo, la famosa droga Soma, que toda la gente está obligada a tomar, que no es que toma para sentirse mejor, sino que la tenés que tomar. Claro. Que es lo que permite que sostengan, claro, digamos, que sostenga, digamos, este estado de las cosas sin que nadie se pregunte, o sea, alguna pregunta. Los protagónicos son muy interesantes. Los protagonistas son, una es Lenina, que es una ciudadana... Me suena. Sí, que es una ciudadana así como modelo, pero que se enfrenta a contradicciones y que empieza a pensar en algunas de ellas. Y el otro es, también los sonar, es Bernard Marx. Justo le pusieron Marx a un tipo que es un díscolo social, que hay muchos que lo rechazan, que como que le cae mal. Claro, y que está contra ese sistema que es como una especie de epítome del capitalismo. Y del control social absoluto. Y es obvio que Hughes está jugando con un imaginario que estaba muy presente en la época. Pensemos de nuevo, 1932 solamente hacía 15 años que había sido la Revolución Rusa, y por ejemplo la referencia de Lenin, cuando pensamos en Lenina, era relativamente fácil de hacer o era accesible, digamos, para cualquier persona que llegue, o sea, que consiguiera esta novela o que llegara a sus manos. Hughes obviamente no era perfecto, no era un tipo, no era ni súper progre, feminista, ni nada por el estilo. De hecho, hay un aspecto que es el de la sexualidad que está presente en la novela, pero que él después, cuando habla, él, digamos, Hughes, no su obra, él, por ejemplo, le parece que es medio una amenaza esto de la liberación sexual, le parece un rasgo medio decadente de la sociedad, y más bien un ataque más a la vida en familia, que para él es uno de los pilares esenciales para la vida humana y que el capitalismo todo el tiempo pone bajo amenaza. Eso por ahí sí lo distingue mucho, como, o sea, se nota mucho la marca de época de los 30, a diferencia de la ciencia ficción en el momento de auge, en los 60 y en los 70, donde el problema de la liberación sexual entre todos los derechos por las luchas civiles y demás son lo que marca mucho el género y lo que hace que se desarrolle mucho en ese sentido el género. En los 30 todavía eso... Sí, se ve que todavía eso estaba un poquito verde. Pero bueno, igual, por eso, volviendo a esto de los 30, se la vamos a dejar pasar un poquito a Hughes, porque además la novela está buenísima, y de hecho una de las cosas más interesantes, y me parece que es la que lo convirtió, digamos, en una especie de clásico, es cómo, aprovechando estos rasgos del género, la ciencia ficción, de cómo o sea, de qué herramientas se usan y qué mecanismos se usan para pensar sobre los problemas de la sociedad, Hughes también se adelantó a problemas que ni siquiera en los 60, o quizás en los 60 y los 70 recién se empezaban a pensar, que por ejemplo este problema de la reproducción de la vida, hoy hay un montón de discusiones alrededor de eso, y seguramente si alguien abre esta novela en 2018, hay un montón de lecturas posibles que incluso cuando la leímos nosotras, o hace, no sé, 15 años, eran medio imposibles, y hoy se enfrenta a problemas nuevos y te permite pensarlos. Bueno, porque ese sistema que critica, en definitiva, sigue estando entre nosotros acá, y exacto, sigue estando pendiente de superarlo. 218 caracteres. Si la escritora norteamericana Shirley Jackson tuviera Twitter, seguro tendría un montón de borradores. ¿Viste? Cuando empezás a escribir un tweet y dudás y decís, mejor no lo publico. Yo lo hago bastante seguido. Siempre hay que seguir ese instinto, en principio. Sí, siempre, o sea, si uno tiene si está en la duda, mejor no hacerlo. Bueno, Shirley Jackson le pasaría esto. ¿Por qué? Porque le gustaba mucho desahogar su bronca escribiendo cartas en contra de personas o hablándole a personas que nunca se las mandaba, sobre todo porque a muchas no las conocía. Sí, aparte porque todo esto asegura este vicio, digamos, de Shirley, que es una escritora que vivió en los años 40 en Estados Unidos, seguramente empezó cuando publicaron su primer cuento, digamos, más famoso, que se llamó La Lotería, en la revista de New Yorker, que en su momento, o sea, antes de ser esta revista súper prestigiosa que es ahora, claro, donde publicaron cuentos como, o sea, llegaste, sí,
Era un poco así, pero sobre todo se dedicaba a publicar muchas cosas. Era una cosa como de consumo bastante popular. Se leía y circulaba mucho por suscripciones. Este cuento, que se llamaba La Lotería, era un poco macabro. El cuento está buenísimo, tiene menos de 15 páginas. Es súper intenso y es como que te hace creer primero que estás leyendo un cuentito de un pueblo rural que habla de las costumbres y terminás con una angustia, porque aparte te das cuenta de que vos te sentís como medio cómplice también de la historia porque no te diste cuenta de lo que estaba pasando. Dicen que cuando ella lo publicó en el 48, a la revista de New Yorker le llovieron cartas de odio contra Shirley Jackson y amenazas. La gente decía, me voy a bajar de esta revista, no la voy a comprar nunca más. Esta señora es una perversa, no quiero que escriba. Se ve que había tocado un punto sensible. Había tocado una fibra muy sensible. Además, la señora, como le decían, en realidad tenía 22 años. Había terminado la facultad hacía poco, se había casado también con un escritor y publicó este cuento que iba a conmover a gente como, por ejemplo, Stephen King. Que de hecho le dedicó uno de sus libros y fue el que la sacó, digamos, a la luz, porque estuvo como olvidada durante varios años, como diciendo, bueno, para Shirley Jackson, que nunca necesitó levantar la voz, y puso una lista de sus libros, y en realidad durante muchos años esos libros no se pudieron conseguir hasta que se volvieron a publicar, y aparte les hizo medio famosa porque hay una serie en Netflix en este momento que es La Maldición de Hill House, que está basada en una novela hecha de ella, de hecho una de las más conocidas. La novela está bastante buena, el libro es mucho mejor y también tiene esta cosa, no sé, ella maneja una habilidad para generar angustia que, bueno, además ella odiaba las entrevistas, muy a los Salinger, casi nunca las daba, solamente daba, en realidad nunca daba entrevistas, solamente escribía cartas a los diarios, como hizo para contestar a todas las cartas de odio por la lotería, cuando medio la obligaban, o sea, cuando no le quedaba otra chance. Así que, bueno, o sea, si tuviera Twitter, seguramente aparte de sus tweets serían como un poco... No le entrarían en el tweet. Y seguro, haría muchos hilos, Muchos hilos. haría muchos hilos y aparte todos serían un poco así como verborrágicos. Con esto terminamos por hoy. Pueden escuchar los episodios anteriores y los próximos en www.laizquierdadiario.com.